Todos desapareceremos sin dejar rastro. Vaya, una frase bastante pesimista, ¿no? Sobre todo viniendo del hombre cuya obra lo haría inmortal. Un hombre cuyo nombre, y esto es lo más irónico, el mundo no conocería sino hasta después de su muerte. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Sergei Korolev, el arquitecto secreto del programa espacial soviético. Y créanme, su vida no es solo una biografía, no, es una de las sagas más dramáticas y extremas del siglo XX, un viaje desde el infierno de un campo de concentración hasta la conquista del cosmos. Todo empieza, como muchas grandes historias, con un sueño muy simple pero muy poderoso: el sueño de volar. Desde que era un niño, allá en Nishin y Odessa, Korolev estaba completamente obsesionado con la aviación. Para él, no era un simple pasatiempo, era el motor que iba a impulsar toda su vida. Y fíjense qué rápido ese sueño empezó a tomar forma. Con solo 18 años, ya estaba diseñando su primer planeador. Para 1931, cofundó el IGRD, que era un grupo de puros entusiastas, pero que se convirtió en la cuna de la cohetería soviética. Y en 1933, ¡pum!, lo lograron: el lanzamiento del IGRD-09, el primer cohete de combustible líquido de la Unión Soviética. O sea, Korolev no solo soñaba, hacía que las cosas pasaran. Pero, justo cuando sus sueños estaban despegando, estaban a punto de estrellarse de la manera más brutal que uno se pueda imaginar. La gran purga de Stalin estaba en su apogeo, y el terror estaba a punto de tocar a su puerta. 27 de junio de 1938. Esa fecha lo cambió absolutamente todo. Imaginen la escena. Son las 5 de la mañana. La policía secreta, la temida NKVD, irrumpe en su apartamento. El diseñador de cohetes más prometedor del país era arrestado como un enemigo del pueblo. Así, sin más. La base de la acusación: el infame artículo 58. Una ley tan vaga, tan ambigua, que básicamente servía para arrestar a cualquiera por actividades contrarrevolucionarias. Su supuesto crimen: sabotaje. Después de meses de tortura en las mazmorras de Lubyanka, firmó una confesión. La sentencia: 10 años en un campo de trabajos forzados. Y no lo mandaron a cualquier campo, no. Fue enviado a Kolimá, en el extremo más lejano y helado de Siberia, uno de los lugares más letales del Gulag. Este número, 10.000, es la cantidad de prisioneros que morían ahí, cada año, por frío, por hambre, por agotamiento. Que Korolev sobreviviera es, francamente, un milagro. Pero un milagro con un costo altísimo. Perdió casi todos sus dientes por el escorbuto, sufrió una fractura de mandíbula y su corazón quedó dañado para siempre. Y ahora, la historia da un giro increíblemente paradójico. Su salvación no fue la libertad, sino la guerra. El mismo Estado que lo había sentenciado a morir en el hielo, ahora necesitaba desesperadamente su genio para diseñar las armas que lo salvarían. Fue transferido a una sharashka. A ver, ¿qué era esto? Es que es un concepto de locos. Era una especie de prisión creativa. Un lugar donde los mejores científicos e ingenieros del país, todos prisioneros, eran forzados a inventar tecnología de punta para el esfuerzo de guerra. Una crueldad muy particular del sistema estalinista. Y así fue como, poco a poco, empezó su camino de regreso. Su trabajo forzado se convirtió en su única ruta para volver a su pasión. Primero, propulsores para aviones de combate. Luego, la legendaria Katyusha, ese lanzacohetes que se volvió un ícono del poderío soviético. Y finalmente, después de la guerra, el poderoso cohete R-7, el primer misil balístico intercontinental del mundo. Un arma terrible, sí, pero para Korolev era la llave para abrir las puertas del cosmos. Con el R-7, el escenario estaba listo. La Guerra Fría estaba en su punto más álgido y la tecnología de cohetes de Korolev se convirtió en el epicentro de una nueva competencia, la carrera por la supremacía en el espacio. Y del otro lado del mundo lo esperaba su gran rival. Es que el contraste no podía ser más grande, eran como el día y la noche. Por un lado, Wernher von Braun, el ex científico nazi creador de la B-2, ahora una celebridad en Estados Unidos, promovido por el mismísimo Walt Disney y con un presupuesto casi infinito. Y por el otro, Sergei Korolev, un ex prisionero del Gulag cuya identidad era uno de los secretos mejor guardados del Estado soviético. Era una verdadera batalla de David contra Goliat. Y el primer golpe lo dio David, el 4 de octubre de 1957. Ese día, el cohete R-7 de Korolev puso en órbita el Sputnik 1, y el mundo entero quedó en shock. La Unión Soviética, con su diseñador anónimo, se había adelantado.
Y como se ve aquí, su simple satélite era mucho más pesado que lo que Estados Unidos pudo lanzar meses después. Eso le demostró al mundo que tenían una capacidad de carga muy superior. La carrera espacial había comenzado oficialmente. Pero poner un satélite en órbita era solo el principio. El verdadero sueño de Korolev, el objetivo que lo mantuvo vivo en el infierno del Gulag, era lograr algo que la humanidad había anhelado durante siglos: enviar a una persona al espacio. 12 de abril de 1961. Esta es la fecha en que ese sueño se hizo realidad. A bordo de la nave Vostok, diseñada por Korolev y lanzada por su cohete R-7, el cosmonauta Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en orbitar la Tierra. Otro golpe maestro del diseñador en jefe. Esas fueron las palabras de Gagarin, transmitiendo la maravilla del momento. Pero lo que pocos saben es que la misión estuvo al borde del desastre. Durante el reingreso a la Tierra, un módulo no se separó bien y la cápsula empezó a girar sin control. Gagarin casi se convierte en el primer mártir del espacio. Fue un triunfo, sí, pero también un recordatorio brutal de los increíbles riesgos que estaban tomando. Y ahora llegamos a la parte más trágica de esta historia. A pesar de sus logros monumentales, el hombre que le abrió las puertas del universo a la humanidad vivió y murió en el más completo y absoluto anonimato. Para el mundo, él era simplemente el diseñador en jefe, y el Estado soviético mantenía su nombre en secreto por una razón muy simple y escalofriante. Tenían pánico de que fuera asesinado. Era demasiado valioso. Su verdadera identidad solo se reveló en su obituario. Murió con solo 59 años, durante una cirugía que se complicó por los problemas de salud que arrastraba desde el Gulag. Su muerte dejó un vacío de liderazgo imposible de llenar. El programa espacial soviético, que había dependido por completo de su visión y su voluntad de hierro, de repente quedó a la deriva. Y si se necesita una prueba de ese vacío, aquí está. El cohete N-1, el gran proyecto de Korolev para llevar un hombre a la Luna. Después de su muerte, se intentó lanzar 4 veces, y las 4 veces falló de forma catastrófica. El programa lunar soviético, sin su diseñador en jefe, literalmente se estrelló y se quemó. Entonces, la pregunta final es inevitable. ¿Qué hubiera pasado si Korolev hubiera vivido? ¿Habría sido una bandera roja, y no la estadounidense, la primera en plantarse en la Luna? Es una de las grandes preguntas sin respuesta de la historia, y nos deja pensando en el inmenso impacto que una sola persona, trabajando desde las sombras, tuvo en el destino de toda la humanidad.